Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Micallef a descubrir su última creación. Cuando fui a comprar a la página web de Micallef no era mi intención comprarme la última novedad, pero oye, me llamó tantísimo la atención que al final he terminado con ella en las manos, sino que tenía intención en un inicio de buscar uno de esos caramelos. Yo los llamo los caramelos porque son esas botellas súper redonditas, tienen notas gourmands, parecen golosos, demás, y era mi intención comprarme uno de ellos. Además, os aviso de que los van a descatalogar, los van a dejar de fabricar en Micallef, esos perfumes que son redonditos como golosinas. En estos momentos los vi en descuento porque van a dejar de fabricarse. Os dejo el enlace abajo en la cajita de información por si queréis ojearlos, y si nos estás viendo en este vídeo mucho más adelante, puede que ya te lo hayas perdido. Yo a ver si cobro prontito y me compro otro de ellos para tenerlo entre ellos, porque oye, qué penita que se vayan. Pero bueno, vamos al perfume que vamos, porque a la vez que entré en la página web de Micallef vi este perfume, el nuevo de la colección Stories of Love, Soleil Passion. Aquí está. Y no solamente lo había visto de pronto en la página web, sino que empecé a verlo en publicidad, anuncios en YouTube, anuncios en Instagram que nos sacaban este perfume. Stories Passion, que se presenta en esta cajita, es de 100 mililitros y es un eau de parfum, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abrirlo. Estaba viendo por aquí los ingredientes y demás que nos cuentan. Vamos a abrirlo porque está dentro de una colección que el formato lo conocemos. Aquí está esa botellita, pero que en otras colecciones tenía como una armadura, ¿verdad? La botella de cristal venía con esa forma por encima, algunos plateados, otros dorados, y ahora tenemos un cristal que tiene toda esta forma. Fijaros lo bonito, un tapón, además pesado, y lo que yo no sabía es que venía, fijaros aquí, con una pulserita dorada con ese sol. Lo podemos ver así, ¿verdad? Es una preciosidad. Yo ya enseguida que llegó el perfume a casa y lo vimos casi, pues oye, yo con otras dos niñas en casa, pues imaginaros, todo el mundo quiere la pulserita, que finalmente me la quedaré para mí porque para eso me lo he autorregalado, ¿verdad? Pues ahí está la pulserita preciosa, brillante para mí. No se la voy a dejar de collar al perfume, la pulserita para mí. Bueno, es una bonita presentación dentro de la colección de Micallef, ya lo conocemos. De la colección también tengo Espiritual, que me parece es una locura de perfume para mí. Y vamos a ver, os leo las notas de este perfume Soleil Passion y os cuento un poquito sobre ello. Venga, es de un perfume del año 2022 de la familia Floral Frutal, con notas de salida de granada, fresa salvaje y mandarina, notas de corazón, nenúfar, rosa y lirio de los valles, y notas de fondo ámbar gris, sándalo y almizcle. Bueno, explosión frutal allá por donde vaya, desde luego. Perfume con calidad, nos vamos a ir a un aroma que dura entre 7-8 horas con una intensidad media alta en inicio, que dura 1 hora, después se queda en intensidad media unas 2-3 horas y luego sí empieza a suavizarse. Pero podemos tener en cuenta que del tiempo que nos dura unas 4 horas vamos a tener una sensación frutal envolvente que desde luego se hace perceptible. Y bueno, explosión frutal, esa es la grandísima sensación. Primero, una cosa, antes de entrar en esas sensaciones y a lo que huele, qué calidad aromática, qué calidad de esencias. Allá donde a veces os hago reseñas de algunos perfumes con un poquito de calidad más baja, que a veces utilizo esa expresión de popurrí frutal, porque te dicen que tiene tropecientas frutas, pero tú no puedes distinguir ni una ni otra porque es como si echaran todas ahí y dices, ¿a qué huele esto, no? Sin embargo, aquí solamente olerlo se te hace la boca agua, porque dices, es que
estoy oliendo la fruta. Es una calidad frutal en este conjunto que es alucinante. ¡Qué delicia! Primera sensación, nada más probarlo, es un ¡wow! ¡Qué bien huele! Sustituí ese perfume al que yo iba a buscar, ese caramelo, por este conjunto frutal y es una decisión muy acertada. De entre todas las frutas que hemos contado, lo primero, sobre todo, la principal fruta que nos vamos a encontrar es la granada. La granada nos va a dar una sensación de fruto rojo ligeramente endulzado por esa fresa salvaje que contiene y refrescado por la mandarina. Es una granada fresca, frutal, con sensación de frutos rojos. Tiene por debajo un poquito sensación como si, no sé si es por precisamente la granada, cuando comemos fruta de la granada, si muerdes un poquito de esa parte de pielecilla que tiene o esas pepitas de las granadas, te da un pelincito como de amargor. Y es muy curioso que cuando lo hueles, no quiero decir que sea un perfume amargo, pero tiene como esa sensación a veces que nos dan las naranjas amargas, ¿no? O eso, pero sin quitarle ese dulzor a las frutas. Es decir, tiene como un toque muy realista de lo que son las frutas que contiene. Y es llamativo, tiene un toquecito ácido, tiene un toquecito ligeramente verdecito entre medias de los aromas que lo hace muy, muy rico. Luego nos encontramos con sensaciones florales, las cuales hacen de verdad que sea un perfume que se transforma en la piel de un modo muy bonito, porque aunque sigue siendo un perfume frutal de inicio a fin, en la salida tiene esa parte mucho más fresca que podríamos relacionarlo con esa luminosidad del perfume. Lo que son, por ejemplo, el olor de la flor del nenúfar les va a dar un frescor y unas sensaciones florales a ese conjunto floral que hace que sea muy, muy bonito. Lo que es el perfume en sí, tiene buena duración porque le han puesto ese fondo de ámbar gris, sándalo, pero aunque el perfume vaya avanzando en el tiempo, no se vuelve un perfume donde el ámbar gris te haga un choque olfativo porque, a ver, yo te digo, a mí me resulta un perfume femenino, luminoso, elegante, bonito de principio a fin. Sino, yo creo que sobre todo estas notas nos sirven como esa parte de fijación extra para un perfume que es un frutal luminoso, bonito y alegre. Efectivamente, cuando me lo puse, me daba la sensación de esa luminosidad, de la alegría que te da cuando te levantas por la mañana y es un día soleado que te carga de energía, que te da una buena sensación y además es un perfume que te crea precisamente una sensación de bienestar, el cual pues te sientes muy bonito. Me resulta también llamativo o podría relacionarlo con esas manos maestras de los perfumes frutales de Parfums de Marlis, los últimos perfumes frutales, donde ya te pueden gustar unos más o menos, pero tienen una calidad olfativa y una... ¿Cómo es el crear perfumes frutales que te pueden representar una sensación tanto juvenil, alegre, bonita y ese toque elegante, ¿verdad? Pues es como esa mano maestra relacionada con los perfumes de Parfums de Marlis o, como no, con esa maestría que tiene también los perfumes de Tiziana Terenzi en sus perfumes frutales como Casiopea, Andrómeda y todos estos perfumes que son muy frutales, pero con una calidad olfativa que precisamente es lo que más te hace vibrar. Este perfume a base de granada, mandarina y fresa salvaje es un espectáculo donde lo que es esa fruta de la granada brilla, es una explosión frutal deliciosa. En este sentido, ya te digo, la sensación que me llega además es de un perfume muy juvenil, que lo vamos a poder llevar absolutamente todas las edades. Me da miedo porque este tipo de perfumes en casa
Pues eso, a mis hijas les gustan mucho. Para mí son joyitas y mis hijas los gastan con alegría. Bien, perfume, en esas conclusiones que vamos a tener. Perfume que por la consideración frutal que tiene es que va a gustar a muchísimas edades, desde nuestras chicas adolescentes hasta mucho más allá. Le hubiera venido bien en primavera-verano. Seguramente lo podemos guardar, reservar hasta la primavera-verano, pero también incluso en distintas épocas del año tienes un día bonito el fin de semana, porque es un perfume para salir de día, para salir en días soleados o, si está nublado y quieres darle luminosidad a tu día, también. Pero la cosa es que yo lo veo un perfume para salir de día. Igual que a veces tenemos esos perfumes nocturnos, esto es día, es pasártelo bien, ir con una sonrisa. Para mí, yo lo siento tal que así. Muy bueno para primavera-verano, aunque lo podemos llevar en cualquier época del año. Para mí, sí, estamos en una línea que nuestro Micallef, pues dentro de la perfumería nicho, es unisex, pero es que esto es una explosión frutal. Si nuestros chicos los quieren disfrutar, fantástico, pero este perfume yo lo siento como muy, muy femenino, por lo cual ahí cada uno, por supuesto, se puede inspirar, puede sentirlo, pero yo creo que está mucho más cerca de lo extra femenino. Y bueno, como os decía, me quedé con las ganas de regalarme ese perfume de la línea de los caramelos, pero estoy muy contenta con la sustitución que hice. Sabéis que me encanta descubrir las novedades, no podía quedarme sin conocer este perfume, aunque lo vuelvo a decir, para aquellas que conocéis la marca de Micallef, esos perfumes de esa línea golosita, esos caramelos que digo yo, están en extinción. Las últimas unidades estaban en rebajas, no me acuerdo tanto cuánto, pero yo misma tengo que hacerme con una de ellas antes de que desaparezcan del todo y no quedarme sin una de ellas. Así que os lo digo por si acaso queréis ojearlo y os lo dejo también abajo en la cajita. Y nosotros aquí lo tenemos. Es una delicia. Y como recomendación lo que os digo, si conocéis y os gustan los perfumes, por ejemplo, frutales de Tiziana Terenzi, estamos hacia esa línea de calidad olfativa de perfumes frutales, femeninos, alegres en esa línea. Así que ya sabéis por dónde vamos. Es un perfume delicioso, así que a descubrirlo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.